puedan explicar sobre la deuda que el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Finanzas le tiene al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y entender un poco qué viene en la ampliación presupuestaria que está planteando el presidente en temas específicos del IX. Vamos a entender qué es lo que está pasando del lado de finanzas, del lado del IX, pues lo tengo claro, se ve compartido en muchas oportunidades. ¿A quién delegó el señor ministro? Se designa al licenciado Carlos Amílcar Gálvez Chavaca, director financiero. ¿De dónde eres director financiero? Del Ministerio de Finanzas. Director financiero en finanzas. Correcto. ¿Y eso está debajo de qué viceministerio? Del Viceministerio de Administración Financiera, del Viceministerio de Administración Interna. Abajo del viceministro es tu jefe. Efectivamente. Director financiero. Y la señora Jaira Leticia Loarca González, jefe del Departamento de Programación Presupuestaria de Administración Gubernamental de la Dirección Técnica de Presupuestos. Usted es jefa del departamento. Así es. Bueno, licenciada, bienvenida. ¿Me pueden explicar qué es lo que le deben a Alex? ¿O cómo calculan ustedes? O tal vez empezamos al revés. ¿Cómo funcionan los pagos que le han hecho a Alex? ¿Puedo? Sí, por favor. Ok. Estoy tratando de usar el micrófono, por favor. Muy bien. Gracias, señor diputado. Buenas tardes. Justamente la Dirección Financiera es la dependencia que se encarga de realizar el traslado de los recursos que están aprobados en la Ley Anual de Presupuesto a favor del IX. En este caso, para el año 2024, el decreto 54-2022 tiene aprobado. Disculpen, solo voy a tomar el dato. Lo que busca el dato, para los usuarios del IX, Claro. en teoría, según la Constitución de la República, el IX se debe de sostener con las cuotas patronales, una cuota de los trabajadores y un aporte del Estado. ¿Usted cómo conoce al IX? O sea, la relación de pagos que usted, patrono, tiene con el IX es que usted, como patrono, paga un 10. Como patrón, ¿Sí? 10.67%. 10.67% del sueldo de un trabajador, el patrono toma ese 10.67 y paga. Y al patrono 4.87. 4.83. Y al patrono al trabajador, perdón, le quitan 4.83. Todos los trabajadores que tienen y que están en relación de dependencia les descuentan en su nómina 4.83. Y aparte, el patrono paga un 10.54, es decir, más del doble. Si a usted le descuentan 200 quetzales del IX, eso significa que el patrón está mandando, su empleador está mandando 400 más o menos, ¿sí? Para que vea lo caro que es el IX. En teoría, y así está justamente, 50% el empleador, 25%, y se supone que el Estado también debe aportar. Las tres partes deben contribuir para sufragar el costo total de los beneficios que en determinado momento se den. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos de la Nación, del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal, como empleador, al Estado como tal, ¿verdad? Y como empleador, esa parte, y será fijada según los estudios actuariales, ¿verdad? La cuota del Estado como tal y como patrono se debe financiar con los impuestos que se creen o determinen, los cuales han de ser disponibilidades privadas del instituto. Mientras no se creen o determinen los impuestos a que se refiere el artículo 40, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe de incluir en el presupuesto anual de ingresos y egresos la suma que indique el instituto.
El total de dicha suma debe ponerse a la orden del instituto al comienzo de cada ejercicio fiscal y para que éste perciba siempre la cuota exacta. ¿Verdad? Bueno, esa es nuestra ley. Un segundo, solo me quiero un cuadrito de cómo me gusta. Bueno, ¿qué dice el presupuesto del año pasado? Según ustedes, ¿qué es lo que le pagamos, Alicia? Según finanzas. Ok. ¿El del año pasado? No, Este año. Ok. Bueno, sí, justamente. El decreto 54-2022 entró en vigencia para este ejercicio fiscal y el IX tiene una asignación global de 1.400 millones. 1.400 millones. Efectivamente. Dentro de los cuales incluye cuota patronal para el programa IBS, aporte del Estado programa Precapi, aporte del Estado programa IBS, cuota patronal programa EMA y aporte del Estado para CAMIP. Incluye cuota patronal, aporte por atención a clases pasivas, incluye cuota del Estado como tal. Repetime las cuotas que dijiste. Ok, aporte, cuota patronal, Cuota patronal. IBS. Cuota patronal es eso. Del IBS. Cuota patronal. ¿Cuánto tienen de cuota patronal IBS? Aquí hay un aporte de 30 millones y un extraordinario de 200 millones, 230. que suman los 230. Ahora, ¿por qué finanzas pasa cuota patronal de IBS al IX? El IX te pidió 20 millones y ustedes le dieron 230 millones al IBS. Sí, señor diputado. En cuanto al aporte patronal IBS, los 30 son los que normalmente se les han programado. Sin embargo, en el decreto 54 se aprobó un aporte extraordinario. No indicaba para qué programa. Entonces, para efectos de integrar, digamos, ese aporte extraordinario, se tiene en el aporte ¿Usted trabaja para patronal el IBS. Estado? Así es. ¿El 011? Sí. ¿Va a tener pensión del IX? No, el IBS se calcula únicamente para los que están en planilla 031. Para los que están en planilla. Ajá, en 031. Solo los que Los están en planilla. por eso exacto. para todos. El EMA es para todos los que Pero, están por en eso estoy hablando de IBS. Ujú. Sí, cambia el tema. Pero estoy hablando de IBS, Ajá. estoy claro de qué estoy hablando. Pero lo que yo le quiero decir es el error de meter 200 millones ahí. ¿A quién va ese IBS? No sé si me entienden. Ujú, sí, sí, sí. O sea, porque IBS es claro, es para jubilación. O sea, usted no se va a jubilar del IX, se va a jubilar de clases pasivas, primero de eso. Y estos, como usted dice, es un grupo muy pequeño. Exacto. En la planilla, si se calcula, son 20. Entonces aquí ya tenemos un pequeño error. Ese 200 no tiene sentido estar ahí. ¿Qué otro dijiste? Vamos otra vez. Bueno, está ¿Cómo lo dividiste? Ok, digamos ahí estaban los 230. O sea, cuota patronal. La cuota patronal ¿Cuánto está te- en qué por punto? 759.070.000. Ajá. ¿Sí? Sí. Tenemos el aporte del Estado al programa Precapi, que son 30 millones. No, 30.000. Perdón, 30.000 quetzales, disculpe. Precapi. Este creo que era el de las trabajadoras de Es de las casa. trabajadoras, ajá, De casa particular. correcto, 30.000 quetzales. correcto. Aporte del Estado al programa IBS, 215 millones. 230. Ahí están abajo. Ya. Lo que habíamos hablado de los 759 que están ahí arriba, y aporte del Estado para el CAMIP, 195.900.000. Ya. Y esto es lo que ustedes tienen aprobado. Es lo que está registrado según el decreto. O sea, aquí son varias cosas interesantes. Primero, ya empiezan ustedes a aceptar una cuota del Estado monetario. Finanzas ya reconoce esa cuota y se va a dar 215 millones. ¿Sí? Segundo, se equivoca y mete
este IBS de cuota patronal, no tenía que hacer, pero ahí lo pagaron. Ponen esto mientras que en el presupuesto es esto. O sea, aquí no nos están robando al IX ustedes. Y aquí nos están robando, también nos están pagando la cuota patronal. Sí, tal vez ahí hacer la aclaración, señor diputado. Como usted bien lo manifestó en la gráfica anterior, la ley en su momento había establecido que para financiar el régimen de seguridad social debía existir un impuesto específico. Y mientras no exista, lo tiene que pagar. Y mientras no exista, pues debe financiarse con las fuentes ordinarias. Sin embargo, eso le da, digamos, un cambio a la interpretación, porque cuando existe el impuesto, pues de ahí se toma. Pero si ya se financia con las leyes, con los recursos ordinarios, entra a competir con las demás asignaciones que dentro del presupuesto nacional deben financiarse con los recursos ordinarios. Entonces ahí es donde empieza un poco la discusión de que si se cumple o no se cumple, porque el Estado sí está cumpliendo con pagar los aportes según lo que vimos, pero no tiene la capacidad financiera para erogar la totalidad de los recursos. Tiene capacidad para otras cosas, pues aquí nos vamos a discutir si mejor pagamos CIS o el agua caliente del presidente. Sí, tal vez. O pagamos CIS o los carros nuevos, o pagamos CIS o pagamos el aire acondicionado. Si no podríamos pagar el aire acondicionado de finanzas, pues si nos ahorramos un platal, abran las ventanas. Hay prioridades, pues. Sí, esa discusión no es, pero o sea, no me saca, pues. O sea, y uno quiere pagar, paga. El tema importante, bueno, estos pagos que son, estos son los pagos a marzo que ustedes mandan. ¿Cómo le pagan ustedes a IX? Ahora, entonces, como le explicaba, la dinámica ya no entra en función de lo que establece la ley orgánica del IX, sino la dinámica entra en función de lo que establecen las regulaciones del presupuesto ordinario. Y el presupuesto ordinario, según la ley orgánica del presupuesto, primero respeta el decreto que está vigente, que serían los 1.400 millones, y luego entra a la programación financiera como cualquier otra entidad que reciba recursos públicos. Se hace una programación financiera cada cuatrimestre. Esa programación financiera entra a conocimiento de COPEP de acuerdo a los ritmos de recaudación y todas las variables que ahí se conocen. Se aprueban esas cuotas y luego se acreditan a favor del IX. Entonces van a un ritmo mensualizado de acuerdo a la programación que presenta el IX. Enero, febrero, marzo, el IX te presenta la programación que ya te puso. Vas a pagar, digamos, las cuotas, pero por ejemplo el IX ya te digo, me pagas aquí 62 millones, programa IBS, aporte a clases pasivas, programado 1.116.000, que debe ser la suma de estos. 1.116.000, y ustedes en enero deciden clavarse 5 millones de pesos. O sea, el ministro de Finanzas se clavó 5 millones, pero robó al IX. ¿Por qué deciden no pagarle al IX? O sea, ¿por qué deciden violar el presupuesto del IX, el presupuesto del Estado, y decir no le pagan? Sí, para comentarle, señor diputado, que en el mes de enero fue la asignación que se dejó aprobada para antes de la entrada o del cambio de gobierno. Sin embargo, estos 5 millones sí se están distribuyendo a partir del segundo cuatrimestre. Si esto fuera una empresa, ya no tendrían eso ustedes. El INCO lo debería atender. Patrono no paga. O sea, no paga, o sea, de por sí no paga lo que tiene que pagar, sino que todavía dicen no va a pagar 5 millones. ¿Qué tal si esos 5 millones es su cuota? Y cuando usted llegue, dice, no lo entendemos, no pagan. ¿Usted entendería? Ay, es que el gobierno pobrecito, sí, no hay recursos. Sí, para comentarle que no se está considerando no pagar esos 5 millones. Exacto, ya se están distribuyendo para lo que resta del ejercicio fiscal. Y la cuota ya se no le pagó 5 millones. Pero si le dicen si no la tiene, lo vamos a poner. Cuando lo ponga, regrese, pues. Ahí la tiene, como el pie quebrado. Cuando me pague los 5 millones, por favor, regrese.
¿Cómo se sentiría? Pues es que no entiendo a quién se le ocurre no pagar. Bueno, pero quiero regresar otra vez a este ambiguo. ¿Qué deudas le reconoce el ministerio al ICS? Okay. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le deben? Cuando habla usted, pues con el ministerio, pues no son ustedes, Claro, claro. es de la institución que representan. Sí, de acuerdo. ¿Cuánto le deben ustedes al ICS? Bueno, fíjese, señor diputado, que sobre ese tema el Ministerio ha hecho análisis jurídicos y técnicos al respecto y en los registros del Estado, del organismo ejecutivo, no existe una deuda registrada como tal, porque pues bien sabemos que las deudas a nombre del Estado solo pueden ser reconocidas por el Congreso de la República. Entonces, el Ministerio como tal no puede asumir la responsabilidad de reconocer una deuda, en principio por la legislación vigente y segundo por los aspectos técnicos que hablábamos, que dependíamos del impuesto específico que financiara para poder afrontar, porque ahí la ley indica que es tanto el aporte del Estado como tal y la cuota patronal, o sea, ambos debían haber sido financiados con ese impuesto específico. Entonces, pues al final los criterios que han aterrizado en el Ministerio han sido que el Ministerio no puede reconocer una deuda de esa naturaleza y no solo por el tema técnico legal, sino por las implicaciones macroeconómicas que implicaría una deuda como la que el ICS indica, ¿verdad? Sí, es bien interesante que entonces usted pensionado, es que le den una pensión de hambre, pues, porque el gobierno no va a pagar. Y pobrecito, el gobierno no puede financiar, entonces que lo financie usted. Usted como pensionado, que no le van a dar lo que le deberían dar o lo que cree usted que le van a dar. Por eso es que no le suben las pensiones, porque el dinero que le debe pagar el Estado al ICS, pues se lo usan para otras cosas. Está claro entonces que Finanzas no le reconoce una deuda al ICS. El ICS dice que sí, el ICS más dice que les cobra. Si de momento no hay un registro en sistemas. El ICS dice que cobra, creo. Presupuesto histórico solicitado y aprobado. Vamos a ver, solicitado 68.000 millones. El Congreso aprobó 11.000 millones. 11.000 millones. Y el gobierno en los últimos 24 años le ha pagado al instituto 10.000 millones. Es decir, digamos que esta deuda que aparece aquí sí es reconocida. Pero está en el presupuesto. Son esos mismos 5 millones a lo largo de 10 años, que alguien se hizo la rana de pagarlos. Entonces el gobierno le debe al instituto 1.397 millones de quetzales. Es lo que no le paga, porque le aprobó el Congreso esto, le pagó esto, aquí le pagó un poquito más, y ahí todos los años le va robando así de poquito, 113, 237, 2016, Jimmy, el presidente Morales, le pagó al ICS, debería ser declarado amigo del ICS. 2017, 83 millones, le pagó de más. Aquí Yamatei ya no le pagó, Yamatei que cumplió, no le pagó cabal el 21, el 22 y el 23. Este 24 no entiendo de mes. 1.400. Ah, pero es que este está malo porque está el 24 y está en total, ¿verdad? Tiene 1.400 millones y solo ha pagado 300, por eso parece aquí 1.000. Entonces el ICS le ha de deber al Estado 350 millones en esto, los últimos 10 años. Este sí está registrado, ¿no? O esa deuda tampoco la reconoce. Perdón, diputado, lo que interpretamos es de que el solicitado es la petición que hizo, es la petición que el ICS presentó como presupuesto para el año siguiente. Y el aprobado es lo que fue reconocido por el Congreso para el presupuesto. Entonces,
Y estas diferencias de aquí son esos 5 millones que se hacen la rana de pagar hasta la fecha. Pero digamos que, tal vez, solo para aclarar, diputado, esta es una visualización de carácter presupuestario, ¿verdad? O sea, aquí es cuánto solicitan las entidades y cuánto le aprueba el Congreso, pero eso en sí mismo, per se, no implica una deuda como tal. Explícame por qué no. ¿Por qué no? Porque el artículo 237 de la Constitución establece que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal y de conformidad con lo establecido en la Constitución incluirá una estimación de todos los ingresos y detalles de los gastos de inversión por realizar. Entonces, no necesariamente es que esto implique una aceptación de que el presupuesto solicitado vaya a ser, pero obviamente, bueno, está bien, al marco de lo que establece la entiendo Constitución. tu punto. Lo que te voy a enseñar más adelante, creo que hay aquí, y es, a ver si hay, es que tenía otra ahí. Sí, no me mandaron las. Ellos han mandado notas de cobro, ¿no te acuerdas de las notas de cobro? Ah, sí. Ellos te mandan notas de abono y las hemos visto. Y te mandan cobros, hay gestión de cobros. Efectivamente. Y, o sea, que sí te está diciendo, pues mire, qué pena, pero si me debe, pues, págame. Tal No vez. me pagan. Pero no es esta presentación que no me gusta, ¿no? Entonces, es que hasta me la hicieron feliz. Entonces ellos dicen que sí te han hecho notas en la vía judicial. Efectivamente. Y que hay resoluciones en la y con sentencia favorable hay 1.700 millones. Y es que tal vez ahí también hacer una aclaración, señor diputado. Fíjese que el tema de las notas de cobro están dadas en función al reglamento que aprobó la Junta Directiva del ICS para la administración de los cobros a patronos. Ese reglamento es el que aplican para cualquier tipo de patrono, o sea, tanto privado como público. Entonces, ¿creen especiales? No, pero me refiero a que, como hablábamos del tema constitucional, de la ley específica de la ley orgánica del ICS, y ese reglamento está por una jerarquía de menor nivel, como una cuestión administrativa de cobro. Pero cuando se dirige al Estado como patrono, no solo debe observarse el reglamento per se como el mecanismo administrativo de cobro, sino también debe observarse las leyes que le asisten al Estado del lado presupuestario. Porque como hablábamos al inicio, la ley orgánica del ICS determinó ese impuesto específico, pero al no existir, entonces tenemos que observar el corte presupuestario. No existir está claro de que mientras se crea hay que Correcto. pagar con otros. Pero esa es una excusa que han usado, hay que pagar ICS. Punto. Yo no entiendo por qué le dan vueltas al asunto, hay que pagar el ICS. Y lo que a mí me preocupa es que tú tenés que pagar el ICS. sí. Y hay dos cosas que tenés que pagar invariablemente, y es que quiero oír yo la justificación de ustedes. Porque yo sí entiendo que se pueden hacer los locos, o se hacen los locos del Estado como tal. Se hace la rana. Cuota del Estado como tal, no pagan ese 25%. Pero, ¿por qué se hacen las ranas de pagar estas dos? Estas dos son inamovibles. Son 2.000 millones de quetzales estas dos. O sea, esto está clara que tenés trabajadores, tenés cuota patronal que pagarles. ¿Por qué no pagan completa esa? De momento no le tengo una respuesta concreta, señor diputado, pero sí hemos recibido ya instrucciones de las autoridades actuales de entrar a conocer esta situación de la cuota patronal. Se está estableciendo en el Ministerio una mesa de trabajo para identificar este rubro y poder encontrar alguna alternativa que permita atender esa. ¿Pero cómo es que permite atender? Lo que sucede es de que hoy en día, según el decreto, ya están aprobadas las asignaciones para el ICS y tienen esos destinos específicos. Entonces, al menos dentro de la propia asignación del ICS, no podríamos hacer un reordenamiento o dirigirlo a la cuota patronal, sino tendrían que encontrarse algunas alternativas de financiamientos adicionales, ¿verdad? Encontrar espacios presupuestarios,
de alguna Claro, manera. transferir, ¿Verdad? pagarle a los constructores, rápido consiguen y hacen transferencias, ¿verdad? Para andar contratando o haciendo otras cosas. Pero miren, yo lo que no entiendo es por qué el Ministerio de Finanzas tiene que pagar 1.300 millones de quetzales de cuota patronal, y en base a qué, si me puedes explicar, dicen, mire, ¿sabe qué? No me importa, yo la cuota patronal no la pago y pago lo que se me da la gana. Ahí le voy a mandar 759. ¿De dónde sale ese 759 millones? ¿Cómo se lo sacan? Sí, como lo decía el licenciado, se ha considerado este monto en función de la capacidad del Estado De pagar. de pagar. Entonces, viajero. En ese sentido, se hace una distribución a los programas del ICS para contemplar algún monto para cada uno de los programas. Como ya lo decía el licenciado, se está evaluando priorizar la cuota patronal. Pero no priorizar nada. Sin embargo, como ya lo establece el 54, pues ya hay asignaciones específicas y por el momento no se pueden modificar las que ya están aprobadas, pero se está evaluando priorizar Pero mire, la pues, cuota patronal. Yo no entiendo, explíqueme la lógica. Usted tiene 1 millón de empleados, 1.000 empleados, no sé cuántos empleados tiene el gobierno, ahí lo tengo más adelante. Y esos empleados hay que pagarles el ICS. 1.300.000 son lo que hay que pagarles. Esa es la cuota patronal. Las empresas la pagamos, la pagan. ¿Por qué el gobierno va a decir, yo no pago la cuota patronal del ICS? No ganan. Parecen las municipalidades, aquí dice Neto Grande, dicen no pago ICS, es la gran deuda que tienen. Es una irresponsabilidad. Y debieran de no dejarlos entrar, pues, porque imagínense todas esas plazas que tienen ahí, son que 700 que le deben, son 250 millones, 500 millones, un hospital. Pues 500 millones mantenemos un hospital. Subimos sueldos para los doctores, compramos más ambulancias y atendemos gente. Si el gobierno no puede, no se le da la gana pagarle a los empleados, pues que no les pague, que se vayan al hospital. ¿Por qué los privados tienen que pagarle su ICS a usted? ¿Por qué las empresas si pagan el 100%, le pagan su ICS? Ellos sí pagan y llega el gobierno, pues usted, trabajadores del Estado, llegan al gobierno y atiendan, denme medicina. Es malísima, pues. Pero le estamos dando 500 millones al año. 500 millones de cuota patronal es un hospital. Es un hospital. Podríamos hacer en los 4 años anteriores, desde 2, y los mantenemos. Entonces, ¿de dónde viene esa lógica de decir no pago? Como ya lo explicaba el licenciado, es en ausencia al impuesto que establece la ley, se considera una asignación al ICS para cubrir los programas del ICS y también en atención a lo que establece la Constitución, que indica al Estado la cuota que le corresponde al Estado como tal y como empleador. O sea, tiene que cubrir de alguna forma ambas cuotas. Sin embargo, en función de la capacidad, se cubre proporcionalmente, no totalmente. No, en función del Estado como tal, cero. Yo no cubre nada. En algunos sí se cubre. Cero. A propuesta de finanzas. Cero. O sea, Estado como tal no paga. Me hago el loco. Pero me preocupa es que esta hay que pagarla. Eso es lo que pagamos todos. Van todos los empresarios. A cuenta que usted dice, no pago. Ahora, o sea, eso sale porque al ministro se le antoja no pagar. Este 759, pues, es una decisión política, me estás diciendo. ¿Tiene algo técnico o es político? Bueno, entendemos que, digamos, el ejercicio de formulación presupuestaria entra en varias consideraciones y variables. No solo este tema del ICS propiamente, usted sabe que hay N necesidades dentro del Estado y todas entran a competir a ese
presupuesto nacional. Entonces, dentro de esa competencia, por lo Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no decís, mira, ya no voy a pagar intereses? ¿Por qué no decís, ya no pago intereses? No me alcanza. ¿Por qué no dejas de pagar intereses? Sí, entiendo que lo que trataba de explicar mi compañera era que no es que no se esté cubriendo, se está cubriendo posiblemente no en la proporción que debiera, Voy a ¿verdad? pagar 5.000 millones de quetzales de interés. Voy a pagar 4.000. ¿Por qué no haces eso? Sí, bueno, personalmente yo no podría responder ¿No? en este momento porque no ¿Por participo qué de ese ¿por qué el ejercicio. gobierno? ¿Por qué crees tú que el gobierno no dice no voy a pagar intereses de la deuda? Sí, obviamente las implicaciones que van a tener, ¿verdad? Ah, te bajan la calidad, te vienen a cobrar, ya no te prestan, te van a subir las tasas, te volvés un país paria. No lo puedes hacer, no se te ocurre ni siquiera hacerlo, porque tenés una obligación. ¿Por qué no dejas de pagar salarios? ¿Por qué no decís, miren, la verdad es que sí, no alcanza, voy a pagar solo el 80% de los salarios? Sobre el 80% voy a pagar. Y pues tu cheque de 10.000, 8.000, ¿verdad? Tu cheque de 8.000, 8 por 62, 6.400. ¿Por qué no haces eso? Porque tenés una obligación con la plata. Dijiste, te voy a pagar 800, le pagas 800, te voy a pagar 1.000, pues te pago 1.000. Tengo que pagar, son obligaciones. No te puedes hacer el loco. Puedes decidir comprar más, menos maíz. Esas son las necesidades que compiten. Puedes hacer una gran carretera o hacer 10 pequeñas. Esas son las necesidades políticas que compiten. Yo no entiendo por qué ha caído el IX como la cuota patronal en un tema político. O sea, pero digamos, regresando, entiendo que es un tema. Yo quiero saber, para calcular ese 759 millones, hay un cálculo técnico de dónde viene ese monto. ¿Quién lo pone? ¿Cómo se llega a ese número? Sí, no contamos con la información exacta en este momento, señor diputado. Bueno, pues eso era lo que yo más o menos quería hablar, porque el ministro, sí, solo pensando en la ampliación, bien, uno lo tiene loco, pero bien, su ampliación y viendo cómo compra ahí para llegar. Pero miren, bueno, esto no sale. Ahora, ¿sí saben qué es esto? Aporte para atención médica a las clases pasivas. ¿Qué es? ¿Cómo calculan también ese tema? El cálculo no lo tengo, señor diputado. Sin embargo, sí sabemos que eso corresponde al artículo, permítame. Es el artículo 115 de la Constitución que trata sobre la cobertura gratuita del IX para jubilados. ¿Qué dice? Que las personas que gocen de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para eso es el programa. ¿Y en base a qué cobran? ¿En base a qué? ¿Esa es la ley con la que pagan ustedes? ¿O hay otra, hay algo más? Porque también se puede hacer el loco, pues, decir, ¿cómo sabemos cuánto es? ¿No lo sé? Sabemos que está el acuerdo gubernativo número 10186, que aprueba un acuerdo de la Junta Directiva del IX, que en su artículo 4 indica. ¿Qué me está leyendo, no? El artículo 4 del acuerdo gubernativo 10186. Hay un acuerdo gubernativo. En ese 10186. Está vigente. Está vigente.
En ese establece que el monto de dicha partida será fijado con base a los estudios actuariales del instituto. Para cubrir el costo de la asistencia médica que el instituto debe proporcionar a los pensionados de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, el que usted me dio, el organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, el organismo ejecutivo asignará una partida específica agregada a la cuota que como tal le corresponde cubrir para el financiamiento del régimen de seguridad social. El monto de dicha partida será fijado con estudios actuariales del instituto. Y el instituto hace sus estudios y le dice, mire, atender a sus jubilados, a sus pensionados, a los de las clases pasivas, me cuesta 614 millones al año. Eso es lo que me gasté yo en los que ya trabajaban en el Estado. Para la medicina, que les digo, ya saben ustedes, pero ahorita vamos a hablar de otra cosa. De la medicina, lo operé, le di consulta, aquí está, son 600 millones de pesos. Y el Estado dice, mira, ¿sabes qué? El acuerdo 101.86 tampoco me importa, y el artículo y el acuerdo de la Junta tampoco me importa, soy buena onda, te voy a dar 195 millones. ¿De dónde salen esos 195 millones? Ni idea. Sí, no, la verdad. ¿Quién lo debiera definir o quién lo define? ¿Dónde se define eso? Sí, señor diputado, para comentarle, en la Dirección Técnica del Presupuesto, pues sabemos diferentes departamentos que de alguna forma nos especializamos en diferentes temas. Hay un departamento especializado en la determinación de los techos presupuestarios con base a datos del Banco de Guatemala y la estimación que proporcione la SAT. Es ahí en donde se proporciona toda la información para definir estos montos. Es por eso que yo le comento que no cuento con la información, ya que yo pertenezco a otra. Que la próxima me mande a alguien que sí sepa, o que venga alguien más. ¿Quién es el que pone esos 195 en el presupuesto? ¿Quién lo escribe? Taipea. Porque esto así viene, pues, esto ni siquiera se modificó ese año en el Congreso, vino así como, pasó así como vino. Sí, justamente el Ministerio lo propone en el ¿Quién proyecto es de el presupuesto, ministerio? a través de la Dirección Técnica del Presupuesto es que se integra el proyecto de presupuesto. Dirección Técnica del Presupuesto es la que nos dice. Es la que nos va dictando, bajo sus facultades obviamente, como rector del sistema presupuestario, según la Ley Orgánica del Presupuesto, que violando este acuerdo gubernativo 101.86. Que le determina las facultades para hacer las propuestas del proyecto nacional de presupuesto. Pero no se ponen a decir cuántos intereses pagan. No se meten a decir eso. No se meten a decir, no, si clases pasivas, sí mucho hoy, pues ya no voy a pagar más. No se meten a eso, porque se sabe que son temas fijos. Lo que pasa es que los gobiernos tras gobiernos están acostumbrados a jugar con el IF y a usarlo de caja chica. Esta es una deuda. O sea, yo lo que quisiera es que ustedes viniera alguien, pongamos tal vez un día de una vez martes en la tarde, a esta misma hora, que venga alguien que sí me pueda explicar de dónde sale este número. Porque yo no sé si ustedes, digamos, yo me he logrado explicar, o han ustedes pues, sentido o entendido, mejor dicho, el espíritu de mi postura. Es decir, el ISSSTE dice estos 1.335 millones salen de multiplicar la cuota patronal por lo que se paga de 0.11. No hay pierde. Planilla de diciembre del gobierno. Planilla de diciembre del gobierno del año pasado por 0.7, porque 7% de lo que paga el ISSSTE no paga 10. El gobierno no paga 10.47, 10 no sé cuánto, 10.53. Paga menos. Porque como no jubila, se queda un pedazo. Uno no tiene IBS, por eso este IBS es muy chiquito. Entonces viene y se queda con perdón, el 0.11 en la planilla, 0.11, 0.21, 0.22, 0.31, lo multiplicas por 0.7 y te da esto. Y todos los meses puede variar un poco, pero eso va a ser. El 011 sigue trabajando aquí feliz y contento, gracias a Dios.
hay estabilidad. Y entonces esto es lo que debes, no hay pierde, lo tenés que pagar. Yo lo que quiero saber es quién dice, o bajo qué argumento, dice, pues no lo pago, pues, no se me van a ganar. ¿De dónde sale este 759? Luego está claro en la ley que le tenemos que pagar al ISSSTE lo que se gasta en los jubilados, lo que se va a gastar en nosotros, primero Dios, muchos años, ¿verdad? Que llevamos muchos años jubilados, Dios nos regale muchos años. Entonces ese es otro monto que está claro que es lo que hay que pagar en el acuerdo gubernativo de la ley. Entonces el ISSSTE le dice, mire, me gasté esto. ¿Por qué el gobierno le dice, el pastel, no te pago? Quiero entender la lógica detrás de eso. ¿Quién es el que dice, no, el ISSSTE, no me importa? ¿Verdad? Y decido no pagar. Decido no pagar. La cuota patronal de IBS, pues así también la tiene que pagar. Si no la pagan, no se jubilan los muchachos del grupo 031. La tienen que pagar. Estas dos del Estado como tal, si es algo que ni siquiera entiendo yo un poco todavía cómo se calcula, o es un montón de plata. Esta digo, bueno, pues esa es otra pata para mantener el sistema de salud. Pero bueno, son 4.000 millones. Pero fuera de esta, que podría ser discutible, esta también tiene una ley. La del RECAPI, porque se autorizó agarrar trabajadoras domésticas, porque digamos, no les ibas a cobrar la cuota patronal más la laboral, entonces se les dio esa ayuda. Es decir, el Estado le debería pagar al ISSSTE 1.300 más 600, esto suma casi 2.000 millones de mensajes. Esto es lo que debería pagar. 2.000 millones más esto, es muy poco. 2.000 millones es, para mi juicio, inquitable. No me parece por dónde le podemos quitar eso. Entonces va a tener, si sabe que como no me paga, ya no le doy su pregabalina. A mi mamá pues está jubilada en eso. La mamá de alguien. No me sabe qué, no la. Bueno, igual le dicen que no la opera, pues, pero no me paga, no lo opero. No me paga, no lo doy medicina. ¿Qué quiero que alguien, porque tengo una reunión obviamente ya con el ministro el miércoles con las autoridades del ISSSTE, y yo quiero entender de dónde sale esto. O sea, ¿cómo se les ocurre? Por supuesto, ¿cómo se les ocurre estos 200 millones? La dirección técnica del presupuesto puede responder eso. Yo voy a volver a citar al ministro y le voy a decir, miren, me faltó, pues tuvimos una plática, entendimos algunos temas, pero no venían las personas que definen esto. No sé si pueden pasar ese mensaje después, ustedes estuvieron aquí conmigo, entendieron lo que no pudieron contestar y lo que necesitamos entender. Porque yo sí podría entender que a mí me llega el ISSSTE y me dice, me dio 614 millones por atender a sus jubilados. Explíqueme dónde salió eso, ¿dónde sacó ese número? Yo podría no estar de acuerdo, porque son 580, son 400. Y pelear, pues, tampoco es para que el gobierno financie de otro. Y tal vez ahí, digamos, tomando sus palabras, señor diputado, la definición de los estudios actuariales. Obviamente, finanzas no es experto en actuarialidad, ¿verdad? Pero sí es una parte técnica que debiera observarse para identificar estos montos, porque sin ánimos de defender el lado de finanzas, pero sí como para establecer. Bien, podríamos más platicar del tema, pero tú sos auditor. A la hora. Sos auditor. Sí. No necesitas un estudio actuarial. Yo creo que incluso el concepto de estudio actuarial de la Constitución tiene un poco de ver, porque si te acordás tú en los 70s, 80s, que empezaba, pero pagados inmediatamente para atrás, no te entregabas el ejercicio presupuestario al 31 de diciembre, güey. No sabías cuál era la planilla del 31 de diciembre. Te puedes imaginar haber sido auditor en esa época, que hasta tus sábanas y su madre. O sea, ibas bastantes meses atrás. Entonces necesitabas alguna
digamos, Una proyección. una proyección de cómo iba a ser la planilla. Entonces, hoy no necesitas una proyección de nada. Hoy sabes exactamente cuántos trabajadores tenés, cuál es la planilla y la multiplicas por punto 7 y aquí está. Eso tampoco es cálculo actuarial, porque dices, voy a pagarle lo que me gasté y lo que te van a decir es una lista de no sé cuántos empleados del Estado que le di pregabalina, que le di Ibercertán, que lo operé. Mira, ¿cuánto me costó? Aquí sí entiendo yo que hay un análisis de auditoría, pues, que no te metan gol, que listo te queda decir, deme 1000 y son 500. Cifra razonable. Aquí sí hay algo que discutir. En esta, yo creo que estamos de acuerdo que no hay nada que discutir. Cuotas patronales, todos los meses pagaste planilla y ahí va el descuento al IXMEN. Esta no tiene discusión. Esta puede tener discusión. Esta sí habla de estudios actuariales, que en el fondo el IX dice es el 25% de qué? De lo que gasté, de lo que recaudé. Y de lo que recaudé, que tomo las proyecciones, no las tomo. Esta sí le podrías meter un poco de checa matemática, actuarial, estadística para, digamos, entender. Estas dos es lo mínimo que le debería pagar el Estado. Entonces, ese tipo de discusión de dónde salen esos dos números, por supuesto, esas cuotas, tenemos los números, estos de acá, y por qué no reconocen la deuda, es la que yo quisiera tener con ustedes, no sé si ustedes mismos o con alguien más que los complemente, o el viceministro o el director, para platicar de esos temas, si es una decisión política o es técnica, y entender mejor de dónde salen, o si se los inventan. Que pues así es el presupuesto en muchos lados, pues inventémonos algo, multipliquemos por 10%, y de ahí se empiezan a quitar, este no, y viene aquí a la Comisión de Finanzas y metamos otra cosa, ya sabes tú lo que sale. Pero esto, como es propuesta de ustedes, es técnico. Ahora, tal vez solo me explicabas rápidamente por qué le quieren quitar dinero al IX, de dónde técnicamente viene esa reducción. Entiendo que en lo que mandó el presidente Arevalo le quiere quitar, ¿cuántos millones? ¿300? ¿100? ¿Cuánto le quiere quitar? Dentro del reordenamiento hay un débito de 153.341.000. ¿Por qué le queremos quitar 153 millones al IX? Si no le pagamos completo. No le pagamos y ahora le queremos quitar más. ¿Por qué? En el artículo 11 de la iniciativa de ley está el reordenamiento de aportes extraordinarios. Entonces, este es un saldo del aporte extraordinario que tiene el IX de los 200 millones. Ya no le quieren dar ese aporte extraordinario. Aquí se incluyen los aportes extraordinarios que iban en el decreto 54/2022. Entonces, como el IX tiene un aporte extraordinario, sin embargo, nos están quitando los 200 exactos. No, Sí, pues ni modo, porque de esos 200, o sea, lo que usted me está diciendo es que esos 200 yo he de haber pagado 47. Esos 47 millones, como ya los pagué en estos 3, 4 meses, que ha de estar por aquí, creo yo. ¿Dónde está? Aporte clases pasivas. ¿A dónde lo metió? Clases pasivas, ¿no? No, IBS. Aquí lo metió. Usted, en teoría. No, IBS. ¿Este es el que pagó, no? Sí, es ese. ¿Este es? No, esos datos. Sí, este es el que pagó. 40 millones. De los 230, pues ya va una ejecución y lo que está disponible son los 153. Le quieren quitar ese dinero ahí. Eso es lo que va en el reordenamiento. Hay un análisis de eso. Al presidente se le ocurrió, no le voy a hacer caso a mi papá y voy a quitar 253 millones. ¿De dónde salieron los 153? Bueno, la información que nosotros entendimos es de que el reordenamiento va dirigenciado a esos aportes que en el 54-2022 estaban
como extra, o sea, extraordinarios. Por eso es de que no va solo el ICS, a la Universidad de San Carlos tiene una afectación también, el Registro de Información Catastral, el Instituto Nacional de Electrificación, el Tribunal Supremo Electoral, que tenía una asignación para elecciones, pero este año ya no es factible ejecutarla, la Contraloría General de Cuentas y otros aportes para contingencias que en resumen son aportes extras que estaban incluidos en el decreto. Y ¿ustedes quieren quitar todo ese decreto? Lo que se le pueda quitar ese decreto, sin ver si vale la pena o no lo que está ahí. Y considerando pues lo que indica el artículo 11, que va dirigido a temas como la Ley Temporal de Desarrollo Integral, el tema de aporte para el adulto mayor y el financiamiento. Vamos a quitar 150 millones al ICS para atender a adultos mayores del ICS y se lo vamos a dar a los otros adultos mayores. O sea, queremos sacrificar al ICS, pero digamos ahí no me estás dando una explicación técnica de por qué quitarle al ICS. Me estás diciendo, pues, políticamente que quieren pasar dinero de un lado a otro. Entonces, políticamente van a sacrificar al ICS, pero técnicamente no hay nada. No hay un análisis de por qué quitarle. No, esa es la única información que disponemos nosotros. Bueno, tal vez también te dices que para el martes un poco esa discusión, si hay algo técnico o no. Más me interesa la parte técnica, esto, ¿verdad? De dónde salen estos grandes números. Para tener esa discusión, pues justamente donde sale técnica, el miércoles tendremos en la Comisión de Previsión Social ya la discusión política de qué pensamos los políticos sobre quitarle dinero al ICS. Por supuesto, ya puede usted, afiliado del instituto, identificar al grupo de gobierno que lo que quiere es políticamente quitarle dinero al ICS, no pagar. Pero vamos a ver la parte técnica y luego la política. Sí me interesa el martes para que mandemos esa radiación y ustedes lleven ese mensaje de que necesitamos como contestar más preguntas de las que surgieron de acá. Afiliados, mil gracias, que pasen una linda tarde. Gracias por venir.